Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es muy agradable encontrarnos aquí en este lugar, en este ambiente, por medio de la señal de Nuevo Tiempo. En este momento estamos comenzando su programa Creed en sus profetas. Para quienes están tal vez sintonizando por primera vez o escuchando por primera vez este programa, este es un programa dedicado al estudio de la palabra de Dios, complementado por los escritos del Espíritu de profecía, que no es otra cosa que Dios dirigiendo a sus profetas, en este caso Elena White, para enfocar de una manera más específica, para hacer un zoom que nos permite mirar mejor las verdades de la palabra de Dios. Y para esta tarea tenemos la presencia del pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber. Gracias a Dios que nos convoca una vez más, que nos convoca todos los días. Y gracias a todos que respondemos a esa convocación de Dios, en este caso, para centrarnos en 1 de Samuel, capítulo 10, y los comentarios inspirados de Elena de White en relación a algunos tópicos presentes en este capítulo. Así es, pastor. En los capítulos anteriores habíamos visto a Samuel que está enfrentado ante un dilema. El pueblo de Israel quiere asemejarse a las naciones vecinas, quiere tener un rey. Finalmente Dios dice, está bien, vamos a darles un rey. No era la voluntad de Dios darles rey, porque ellos tenían que ser una teocracia y así iban a ser más bendecidos, ¿no? Finalmente Dios acepta, pero Él provee un rey. Y ese rey que provee Dios era lo mejor que Dios podía ofrecerles. Sin duda, ese rey tenía libertad de elección. Pero ¿cómo se evidenció la mano de Dios en la elección de Saúl? En Patriarcas y Profetas, página 599, Elena de White escribió: cuando Saúl se unió a los profetas en su culto, el Espíritu Santo realizó un gran cambio en él. La luz de la pureza y de la santidad divinas brilló sobre las tinieblas del corazón natural. Se vio a sí mismo como era delante de Dios. Vio la belleza de la santidad. Se le invitó entonces a principiar la guerra contra el pecado y contra Satanás, y se le hizo comprender que en este conflicto toda la fortaleza debía provenir de Dios. El plan de la salvación, que antes le había parecido nebuloso e incierto, fue entendido por él.
El Señor lo dotó de valor y sabiduría para su elevado cargo. Le reveló la fuente de fortaleza y gracia e iluminó su entendimiento con respecto a las divinas exigencias y su propio deber. Saúl tuvo momentos y momentos en su vida. Hubo momentos en los que Saúl ordenó bien el rompecabezas de su existencia y colocó a Dios en el centro. Y cuando Saúl colocó a Dios en el centro, entonces está lo que aquí está planteando, ¿no? La luz lo iluminó, la santidad de Dios brilló en su vida, él reconoció que necesitaba de Dios, sabía que su gran lucha no era contra los pueblos vecinos, su gran lucha era contra el pecado y contra Satanás. Claro. De paso, esto es lo mismo que va a decir Pablo después cuando escribe a los Efesios. Y dice, porque nosotros no tenemos luchas contra principados, potestades, sino que contra los príncipes de este mundo. O contra sangre y carne. Contra sangre y carne, sino que lo tenemos contra potestades y príncipes de las tinieblas. O sea que nuestra mayor lucha es la lucha contra el pecado. No es la lucha de pronto con el que vemos, es la lucha con el pecado, con las huestes del mal, con esas potestades del mal. No es carne así, mano a mano con alguien a quien vemos. Y aquí dice que él reconocía que tenía esa gran lucha, comprendió el gran conflicto en toda su dimensión, comprendió el plan de salvación. Es interesante que nosotros estamos sucios, ¿no?, por el pecado. Cuanto más cerca estamos de Dios, más en su presencia, iluminados por su palabra, más notamos nuestra suciedad. Claro. Entonces, eso inicia el proceso de la salvación. Reconozco que soy pecador, mis pecados ocasionaron la muerte del Hijo de Dios, Jesús murió para pagar la cuenta de mis pecados, arrepentido confieso a Él mis pecados, y entonces ese proceso de la salvación va transformando mi vida. Eso es lo que Saúl está explicando aquí. Eso es la fuente que revela la fortaleza y la gracia y las exigencias de Dios que nos llevan finalmente a cumplir con nuestro deber. Es claro que Dios no dejó a Saúl sin la oportunidad de comprender sus grandes verdades, ¿no? Y vemos que cuando se une a Samuel y a los profetas ahí en su culto, él recibe el Espíritu Santo. Y entonces Samuel presenta delante del pueblo al nuevo rey, el primer rey de Israel oficial. Y al hacerlo, él lee las leyes del reino, ¿no? Les transmite esas leyes, las escribe en un libro. ¿De qué se trataba ese documento? Ya que la Biblia no nos dice, pero el Espíritu de Profecía nos puede ayudar. Elena de White escribió lo siguiente: Samuel presentó luego al pueblo el derecho del reino y declaró los principios en que se fundaba el gobierno monárquico y por los cuales se había de regir. El rey no debía ser un monarca absoluto, sino que debía ejercer su poder en sujeción a la voluntad del Altísimo. Este discurso se escribió en un libro donde se asentaron las prerrogativas del príncipe y los derechos y privilegios del pueblo. Aunque la nación había menospreciado la advertencia de Samuel y el fiel profeta se había visto forzado a acceder a sus deseos, procuró en lo posible salvaguardar sus libertades. Jesús lo va a decir algunos años después, que en el reino de Dios las cosas no son como en los reinos de este mundo. En los reinos de este mundo, el rey, el presidente, el líder número uno es líder número uno, y desde allí hacia abajo. Pero en el reino de Dios, el rey, en este caso, el líder, el presidente, él debe someterse al número uno, que es el Señor. Claro, el Altísimo. Entonces, lo que él hace, el rey, el líder, ¿no?, el presidente, lo que él hace, tiene el privilegio y la responsabilidad de recibir de Dios y retransmitir el mensaje de Dios. Yo siempre digo, cuando lo comparo así con el pan, digo así, que
Mi tarea no es hacer pan. El pan ya está hecho. Claro. Mi responsabilidad es doble. Primero yo tengo que comer del pan del cielo para mí. Y entonces lo tengo que distribuir. Esa es mi tarea. Las dos, en una sola. Porque no existe cristianismo si yo como si yo me aferro del pan solo para mí. Claro. Y tampoco yo puedo dar a comer a otros un pan que yo no como. Entonces, mi tarea es doble. Como del pan de vida y distribuyo el pan de vida. Tomo de la fuente del agua y distribuyo de esa agua de bendición para los demás. En ese sentido, hay una gran diferencia, ¿no?, en el gobierno de Dios. Interesante que estas leyes del reino establecían claramente los privilegios del rey, pero también no solo las prerrogativas del rey, sino también los derechos y privilegios del pueblo. O sea que la cosa estaba bien equilibrada y Dios lo quería así para salvaguardar el derecho a la libertad de su pueblo. Vivimos en una sociedad donde se intenta defender los derechos. Claro. Pero las sociedades justas es la que admite que hay derechos para todos. Cuando solo hay derechos para unos pocos, entonces no hay derechos. Claro. Y Dios adjudica derechos justos para todos. Ese adjudicar los derechos justos para todos, mis queridos amigos, es un llamado también a nosotros. No solamente esperemos justicia de los gobernantes, también nosotros podemos dar justicia a quienes nos rodean o actuar con justicia, en todo caso, delante de las personas, nuestra familia, nuestros amigos, las personas que nos rodean. Mientras meditamos esto, nosotros tenemos un consejo y enseguida retornamos. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos extenderles una invitación inspirada por Dios para cada corazón y luego tendremos la oración final. Yo reitero el mensaje de la Biblia. Hay pan nutritivo, indispensable y abundante para todos en la palabra del Señor. Comamos de ese pan, del pan vivo que descendió del cielo, y distribuyamos ese pan, porque todos lo necesitamos por igual. Ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias porque Jesús y tu palabra es el pan vivo que descendió del cielo. Queremos alimentarnos todos los días de este pan. Queremos escuchar tu voz. Queremos estudiar tu mensaje. Queremos vivir tus contenidos. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos. Nos sentimos realmente complacidos porque podemos tener estos minutos. Así también el día de mañana presentamos un nuevo capítulo y un nuevo consejo. Hasta entonces.